Buenas noches, esto es el comentario positivo. Una vez más estamos aquí para continuar nuestro estudio que estábamos viendo de principios básicos de luz y oscuridad. Bueno, como un resumen rápidamente de lo que vimos en las clases anteriores, es 1 de Pedro 2, 9 y 10, que nos habla de que el pueblo que estaba en la oscuridad vio una gran luz de las tinieblas, a la luz vimos el tema. Y vimos en 1 de Pedro 3, 18 que Cristo padeció por nuestros pecados, que a nosotros nos cuesta reconocer que somos malos, pero y nosotros pensamos que tenemos que cambiar algunas cosas, pero que realmente somos buena gente. Tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Vimos también el llamado de los primeros cristianos y la respuesta de ellos al llamado. Hechos 19, 13 al 20. Y vimos que al ver el poder y la autoridad de Jesús quisieron responder con un cambio en sus vidas y confesaron sus pecados y se arrepintieron de todo lo malo que habían hecho. Reconocieron que no podían acercarse a Jesús con una vida llena de pecado. Bueno, vimos algunas escrituras tomando mi responsabilidad personal, las que nos hablan de pecado. Apocalipsis 2, perdón, 21, 7, 8, Gálatas 5, 19, 21, 2 de Timoteo 3, 1 al 5, 1 de Corintios 6, 9 y 10, Marcos 7, 20 al 23, Santiago 4, 17. Y bueno, hablamos de que nos hemos acostumbrado a pensar que el pecado mató a Jesús. Ahora tengo que aprender a ser responsable y entender que mis pecados fueron los que mataron al Señor Jesús. Bueno, entonces también en la primera clase vimos que seguimos el ejemplo del Señor Jesús y oramos para poder confesar nuestros pecados delante del Señor y entender que somos los responsables de la muerte del Señor Jesús. Y bueno, vimos también que no podemos tomar la responsabilidad cuando ya no haya nada que hacer. Vimos Lucas 16, 19 al 31, en donde hablamos de Lázaro y el hombre rico. Y vimos que uno se volvió a Dios, el otro se fue al infierno. El rico sufría y pidió misericordia, se humilló, algo que nos cuesta a nosotros trabajo hacer, pero fue imposible cambiar el destino después de haber muerto. Tuvo convicción, quiso salvar a su familia, pero ya era tarde. El, el, este, el padre Abraham le dijo, si no creen, tampoco creerán aunque un muerto resucite. Y lo vemos precisamente en el otro Lázaro, el Lázaro que sí resucitó. Y vemos que el, dice que muchos creyeron, pero hubo otros que no creyeron, de los que estaban ahí que vieron que resucitó Lázaro. Entonces no todos, aunque vean que resucitó un muerto, van a creer, y ahí se comprobó. Entonces, el infierno es el lugar a donde van los que no quieren salvar sus vidas ni obedecer a Dios. Como no quieren y no pueden seguir a Dios hoy, Dios no podrá hacer nada cuando estén en el infierno. Entonces, vimos también que Hebreos 10, 26 al 27 dice que es un sacrificio una vez y para siempre. No hay más sacrificio por el pecado. Ya no se puede hacer nada. Y bueno, pues en esta parte vimos ya después la alternativa a Romanos 6:23, que no estamos destinados a vivir en el pecado, sino que podemos recibir el perdón y vida eterna. Bueno, pues hoy vamos a continuar. Vamos a empezar con el capítulo 2 de Hechos. El capítulo 2 de Hechos, en el versículo 37 al 39. Vamos a ver la escritura. Hechos 2, 37 al 39, dice la palabra de Dios. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, estamos una vez más delante de su presencia dándole gracias. Gracias por la vida, gracias por el privilegio de poder estar delante de su presencia, y gracias por lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Le pedimos que toque nuestros corazones, todos los que puedan escuchar este mensaje, que se vuelvan a usted, Señor bendito. Hay muchos que van a ver este mensaje, que todavía no creen, o quizás otros creyeron y se volvieron de creer, pero usted va a permitir, Señor bendito, que sea tocado su corazón y que puedan, Señor bendito, volver a caminar en usted y para usted. Le damos toda la gloria y la honra. Pongo mi vida en sus manos, Padre, para que sea el Espíritu Santo el que hable y no yo, ni lo que yo pienso ni entiendo, y que sea tocado los corazones de los que escucharán este mensaje. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces aquí vemos que aquí dice que en el versículo 37 dijeron: ¿qué haremos? Bueno, cuando te están compartiendo, lo que se espera es que tengas un corazón pues así, que sea
compungido, dice arrepentidos, dice que compungidos de corazón, les dolió en su corazón el haber entendido que yo maté al Señor Jesús, y entonces es cuando puede haber ese arrepentimiento. Entonces, al ver ese pecado, debo preguntar, ¿qué hago? Y aquí el punto es que Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que podemos recibir el perdón y la vida eterna, lo cual quiere decir que sí hay un propósito en el bautismo. El bautismo en realidad es algo más, de alguna manera, espiritual. Vamos a ver lo que dice Romanos 6, 3 y 4. Permítame. Romanos 3, 6, 6, perdón, Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, dice la palabra: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ilustración. Vamos a ver una ilustración. Nosotros, a ver si se alcanza a ver. Así vemos, bueno, obviamente por la forma de la grabación, se ve al revés se ve al revés la imagen. Pero lo que nos representa aquí es una persona muerta espiritualmente, sepultada para compartir la muerte de Cristo, y arrepentida y naciendo una vida nueva. Entonces esto es el sepulcro, el compartir el sepulcro del Señor Jesús, o sea, morir a mi yo, a quien yo fui, a quien yo he sido por toda la vida, y ser resucitado en Cristo. Mi vida pasada queda atrás en ese momento, eh, no en el bautismo, porque finalmente el bautismo es para salvación, pero el bautismo no es el que rompe la barrera de pecado, sino es el arrepentimiento. Cuando yo comparto la muerte de Cristo con un dolor en mi corazón, cuando yo me arrepiento de verdad de corazón de mi pecado, de mi maldad, entonces es cuando derribo esa barrera de pecados que yo tenía, que no me permitía acceder a una nueva vida, a la vida eterna con el Señor Jesús. Entonces, bueno, aquí vemos que la división que había, que hablamos en Isaías también, de un lado está la oscuridad, de un lado está el pecado, nosotros estamos separados de Dios. Juan 3:5, nos lleva entonces a entender, Juan 3:5, dice la palabra: Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido en espíritu, espíritu es. Entonces, yo tengo que ser nacido de nuevo de agua y de espíritu. Luego vamos a ver lo que dice Romanos 3:25. Romanos capítulo 3, versículo 25, dice la palabra de Dios: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. La fe en la sangre de Jesús es la que nos salva. O sea, no es el, el perdón de pecados, es un proceso, es un camino que tengo que pasar. No es tampoco el bautismo, sino la sangre de Jesús, la que nos justifica y la que nos salva. Amén. Perdón, dentro de esto obviamente es parte de el que yo tengo necesidad de arrepentirme, y también tengo necesidad de dar un testimonio público de mi conversión, por medio del bautismo. Entonces vemos en Hechos 2, versículo 38. 2, versículo 38, dice la palabra de Dios: y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Dice, arrepentíos y sed bautizados. Entonces el pecado es perdonado. También nos dice que necesitamos el bautismo. Y esto es, al recibir a Cristo recibimos el Espíritu Santo.
Jesús derramó su sangre al morir en el bautismo. Nosotros compartimos por fe su muerte, sepultura y resurrección. Por tanto, al ser bautizados tenemos contacto espiritual con su sangre y somos perdonados de nuestros pecados. Bueno, entonces tenemos que entender que no es solamente, algunos dicen que el bautismo solamente es un símbolo, cuando vemos tantas escrituras que dicen que no es así. Y dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 22, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Ellos fueron como espiritualmente fueron bautizados para ser salvos. El bautismo nos salva, es parte del proceso. No, no es que el bautismo nos salve en realidad, sino es el parte del proceso para ser salvos. El entrar en el bautismo en el agua también representa entrar en el evangelio de Cristo y permanecer ahí. Así toda tormenta, toda situación que pase fuera del arca no le pegará, no le lastimará y no dañará el arca, que es el evangelio y que es el que representa el bautismo, la protección que yo estoy recibiendo, entrar en el arca en el evangelio. Todos tenemos que nacer de nuevo si es necesario. Juan 3, 1, 7. Juan 3, 1, 7. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No os asombréis que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Entonces vemos que se tiene que nacer de nuevo en agua y en espíritu. Y vemos también la escritura que está en Efesios. Entonces vemos que no solamente es un símbolo, es un testimonio, pero es un parte de un proceso. Y dijo todos, el Señor Jesús fue de boca del Señor Jesús que dijo todos tienen que nacer de nuevo, todos tienen que ser bautizados. Efesios 4:22 al 32, que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de nuestra mente y vistáis del nuevo hombre, el cual es esa semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna mala palabra, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, aquí tenemos que entender que el bautismo no es lo que salva, ni es ni es un religiosismo, es una parte necesaria, es un proceso y es la puerta de entrada al Evangelio, es la puerta de entrada al arca que nos va a salvar de las tormentas de afuera. Y vemos que realmente el verdadero bautismo o la verdadera transformación viene cuando nosotros realmente hacemos lo que dice aquí. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Cristo Jesús, que en cuanto a vuestra manera anterior, ¿anterior a qué? Anterior a mi conversión, anterior a que yo me arrepintiera, anterior a que yo hiciera todo este proceso de conversión bíblica para yo poder ser un verdadero hijo de Dios, o sea, antes del bautismo, antes del arrepentimiento, antes, ese hombre que yo era antes de llegar a Cristo, que dice, seáis renovados, que se despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, la verdadera manera que se ve en que yo realmente hice una transformación es cuando yo camino en esto. Este es el significado de realmente entender por qué me arrepentí y por qué hice todo lo que se me pidió
de bautizarme, etcétera. Tiene que haber un cambio. El proceso de cambio tiene que verse cuando yo ya estoy caminando, buscando despojarme del viejo hombre, que ya no deje de corromper, que se ha renovado el espíritu, que me vista del nuevo hombre, que es a semejanza de Dios, creado en justicia y santidad. El nuevo hombre es creado en justicia y santidad. Entonces yo tengo que vivir en justicia y santidad. Por eso dejen a un lado la falsedad. Hablen verdad cada uno con su prójimo. Todavía hay cristianos que mienten y aún hasta justifican sus mentiras. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Muchos toman como justificación el enojo o lo que les hicieron la injusticia para poder pecar y decir malas palabras, ofender y lastimar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. A muchos es bien fácil que se vayan a dormir enojados y aún hasta se avienten meses, años. Algunas personas se dejan a dejar de hablar por un enojo. Dicen, ni deis oportunidad al diablo. O sea que si yo hago todo esto que dice que no haga, le estoy dando oportunidad al diablo. Y muchas veces llegamos, le preguntamos a los hermanos, ¿cómo te fue en la semana? Y dicen, no, es que el diablo me hizo como quiso. Dice la escritura que el diablo está bajo mis pies. Entonces, si el diablo me hizo como quiso, quiere decir que entonces yo estuve haciendo todo lo que dice aquí que no haga. Y le estoy dando oportunidad al diablo. Dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Muchos decimos, es que antes me iba mejor que ahora, ¿por qué no me pasan bien las cosas? ¿Por qué no sucede que tenga más economía? Sí, pero antes robabas. De aquí dice, el que roba, más no robe más, haciendo, más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Entonces, antes cuánto robabas y pues te dabas la gran vida y lo gastabas y de todas maneras le diezmaste al diablo. Hoy le diezmas a Dios y hay una bendición porque dice la escritura que no habrá justo que mendigue pan. Entonces, no quiere decir que todos van a ser millonarios en el pueblo de Cristo, pero el más pobre va a tener todo lo necesario para vivir y no va a tener que extender la mano para pedir limosna. No salga de vuestra boca ninguna mala palabra, sino la que sea buena para edificación. Y muchos hermanos, muchos que dicen ser cristianos, dicen malas palabras. Y ni les duele, ni les importa, ni saben que dice la escritura que cada que pecamos volvemos a crucificar a Jesús en la cruz. Y alguien que vuelve a crucificar al Señor Jesús en la cruz no es cristiano, aunque lo diga, aunque aparentemente trate de comportarse como tal, no lo es. Entonces una persona que se le facilita decir malas palabras, ofender, lastimar, robar, mentir, no es un hijo de Dios, no ha sido transformado. No salga de vuestra boca ninguna mala palabra, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. O sea que siempre se deben ser palabras edificantes, es lo que puede salir. Dice Judas que de su boca no puede tener dos manantiales, agua dulce y agua salada. No pueden salir maldiciones y bendiciones de la misma boca. Y no entristezcáis al Espíritu Santo. Dice que todo lo que hacemos entristece al Espíritu Santo. Y en otra parte dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. O sea que cada que tú pecas, el Espíritu llora por ti, porque sabe que estás apostatando, te estás alejando de Dios, te estás separando de Dios. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, y lo hablábamos la vez pasada, cuando estuvimos hablando de la lista de pecados, cuando dice maldecir es maldiciones, maledicencia es cuando decimos malas palabras, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Bueno, entonces vemos que vivir en la luz es vivir una vida diferente, una vida de renovada. En mi oración de fe, cuando hice mi oración de fe, Romanos 19, recibí a Cristo, pero el siguiente paso es entonces el bautizo. Debo estar consciente de la responsabilidad de hacerlo. Alguna vez conocí a un hermano que llevaba ya algunos años de ser cristiano y que un día cuando estaban haciendo los bautizos le pregunté, ¿tú ya estás bautizado? Y me dijo, bueno, sí, en la iglesia católica. Entonces yo le expliqué correctamente, de hecho va a haber un tema en donde vamos a hablar de esa parte, bien, más a fondo,
pero él no me creyó y fue a hablar con el pastor y el pastor en ese momento le explicó lo mismo que yo le había dicho y bueno, al poco tiempo se bautizó, pero él pensó que había llegado bautizado cuando realmente en la iglesia tradicional católica se hace un bautismo por aspersión y eso es de lo que vamos a hablar en el estudio de qué es el bautismo, porque baptizo en griego quiere decir sumergir en agua y es compartir la muerte de lo que estuvimos explicando hoy y sepultura del Señor Jesús. Entonces, una persona que fue bautizada por aspersión y de niño, porque dice la escritura que el bautismo es para perdón de pecados y si yo ya tuve que haberme arrepentido para poderme bautizar, entonces, ¿de qué se arrepiente una persona que es un bebé? No tiene todavía ni entendimiento de lo que es lo bueno y lo malo, ¿cómo se puede arrepentir? Entonces, no es válido y obviamente entonces un hombre, una mujer que llega a los pies de Cristo tiene que ser bautizado a la manera del Espíritu Santo, no a la manera que dicen los hombres. Entonces, debo estar consciente de la responsabilidad de hacer mi proceso de conversión bíblica correctamente. Entonces, la pregunta sería hoy, amigo que me escuchas, ¿eres salvo? Después, no estoy hablando solamente del bautismo, sino de todo lo que estuvimos hablando de luz y obscuridad. Es el resumen ahorita de que medites en cuanto a ya te has arrepentido de los pecados, has entendido en tu corazón que tú eres responsable, yo soy responsable de la muerte de mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿quieres dar el siguiente paso de fe? ¿Quieres serlo? ¿Quieres ser quieres eh, terminar tu conversión bíblica? ¿Qué decisión debes de tomar? Bueno, para los que no han hecho su oración de fe, pues el primer paso es recibir a Cristo. Para los que ya están en Cristo, bueno, pues que conozcan cuál es el proceso de conversión bíblica y cumplirla, no por una religiosidad, sino porque el Señor Jesús dejó establecidos 5 pasos de conversión bíblica y los 5 pasos representan, el número 5 representa la cobertura de Dios. Es solamente que tú termines tu proceso, el Señor está cubriéndote al 100% totalmente. Y bueno, precisamente para el siguiente tema que vamos a ver precisamente ya ampliado es el plan de salvación. La conversión bíblica es el siguiente tema. Vamos a dar gracias por este tiempo y vamos a ponerlo en manos de Dios. Padre, gracias por esta enseñanza, por este tiempo. Si alguien tiene un comentario, está en la caja de comentarios. Si tiene un comentario edificante, amén. Señor bendito, no se trata aquí de discutir de posiciones teológicas, pero si alguien quiere ampliar o hablar del bautismo, pero no en el centro, en el tema del bautismo podremos hablar de él, pero está bien, Señor bendito, usted guía los comentarios también. Pero Señor, hoy es hablar de luz, del tema de luz y oscuridad, de esa barrera de pecados que tenemos que romper para poder ser realmente hijos suyos y de cómo debe de comportarse un verdadero cristiano después de haber hecho esa conversión bíblica. Y de que, pues sí, dice la escritura que no hay tibios, Señor bendito, dice, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, no puedo estar con un pie en el mundo y un pie con Dios, no puedo decir malas palabras y decir que soy cristiano, no puedo robar y decir que soy cristiano, no puedo mentir y decir que soy cristiano, no puedo adulterar y decir que soy cristiano, no se puede. Dice la escritura, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El problema del tibio es que cree ser salvo y no lo es y por eso se va a aferrar a que él está bien. Por eso dice que ojalá fueras frío o caliente. El caliente es salvo y el frío tiene la oportunidad de darse cuenta de que está en pecado y se puede arrepentir. Gracias. Pongo en el hueco de su mano a cada uno de los oyentes. Le pido que los bendiga y que siga creciendo esto para que más personas puedan recibir esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, buenas noches. Les pido por favor que su manita arriba, su like y que puedan compartir también para que otros puedan recibir esta bendición en el nombre de Jesús. Amén.